Soy Úrsula Rodríguez Caraballo, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. El video en reproducción hace referencia a el módulo que corresponde a metodología de investigación cualitativa y cuantitativa, específicamente en lo que respecta al diseño de la investigación cualitativa desde las tradiciones que enmarcan este enfoque de investigación. A manera de introducción, se hace referencia al hecho de que la investigación cualitativa enmarca desde el contexto educativo, otorga amplias formas para aportar al robustecimiento del proceso educativo y sus agentes. Vamos a entrar de lleno ampliando lo que corresponde a esta temática que está relacionada con las tradiciones de la investigación cualitativa, teniendo claridad, por supuesto, que hablar de las tradiciones cualitativas es reconocer que su esencia característica está fundamentada tradicionalmente en enfoques y métodos de otras ciencias. A partir de lo dicho entonces, como es conocido, la investigación educativa se ha caracterizado fundamentalmente por sus tradiciones, enfoques y métodos, como ya se dijo, de otras ciencias, aspecto que demuestra, por supuesto, su esencia compleja en términos conceptuales y teórico-epistemológicos que sustentan sus métodos, los cuales han ido o se han ido modificando y desarrollando a lo largo de la historia en diversas disciplinas. Esto es lo que principalmente exalta lo que he titulado particularidades. Entre estas particularidades es característico enmarcar que la tradición de la investigación cualitativa representa, primero, que surge de una gran variedad de perspectivas teóricas. Al atravesar o sustentar la investigación cualitativa en diversas disciplinas, se evidencia ampliamente la diversidad teórica que engloban sus numerosos métodos y estrategias para la recolección de la información. Esta característica refleja la complejidad del enfoque, especialmente desde la perspectiva sociocultural, cuando lo que se desea, es decir, el propósito que plantea las tradiciones, hace referencia a contribuir entonces a la comunidad estudiada. La segunda peculiaridad hace referencia a la pluralidad de términos, aspecto que por su amplitud misma dificulta tal vez la posibilidad de establecer un marco común. Un ejemplo de esto se presenta, por decir un ejemplo, el término relacionado con estrategia que, para referirse a entrevista o grupo de discusión, en la literatura también recibe el nombre de técnicas, prácticas o métodos. Otro caso está referido a la observación, cuando algunos teóricos hablan o se refieren a esta como metodología de la observacional. La tercera peculiaridad hace referencia a la dificultad para realizar una distinción clara entre perspectivas epistemológicas, teóricas y métodos de investigación específica. Esto por el hecho de que muchas orientaciones teóricas constituyen a su vez un modelo con pautas específicas para el desarrollo del trabajo empírico, lo cual implica al respecto que autores como Tech en 1990 afirmaran de que es imposible constituir una tipología clara y excluyente de categorías que permitan clasificar los diferentes tipos de investigaciones cualitativas por su amplia extensión. Por tanto, este autor propone dos formas para organizarla, donde por un lado plantea
la plantea atendiendo a su función de la raíz disciplinar, fundamental que orienta los métodos y procedimientos de investigación, y por el otro, en función de los objetivos de investigación. Asimismo, con el fin de hablar un poco de historia, en esto lo que respecta a las tradiciones de la investigación cualitativa, se hace referencia al hecho de que la primera propuesta para su clasificación surgió en el ámbito educativo por Evelyn Jacobs en 1987, quien identificó inicialmente 5 tradiciones. Esta taxonomía fue ampliamente criticada, pues una serie de autores británicos que denunciaron su sesgo antropológico y su reduccionismo al ignorar la realidad de otros estudios desarrollados en contextos no americanos y su fundamentación en los postulados Hookeanos. Posteriormente, este autor publica una revisión de su propuesta añadiendo una 6ª tradición y reconociendo el listado de las tradiciones dominantes en la investigación educativa. Luego, en 1992, Cajide realizó una integración de las clasificaciones realizadas por diversos autores y presentando una síntesis de las características de las tradiciones de investigación cualitativa, tomando como base los estudios de Jacobs. Ya posteriormente, una clasificación más reciente es propuesta por Mentex en 1998, el cual identifica 8 modalidades fundamentales de la investigación cualitativa y que representan el estado del arte en la investigación cualitativa en educación y psicología. La autora, sin embargo, añade 2 más: los grupos de discusión, debido a su creciente utilización en la investigación evaluativa, e incluye también la investigación histórica y la biográfica. En todo caso, en la actualidad se distinguen principalmente estas 7 tradiciones de la investigación cualitativa, donde, por supuesto, se reitera el hecho de que cuando se habla de o se refiere a tradiciones de la investigación, se hace referencia a los diversos métodos de la investigación cualitativa, los cuales poseen una historia y se han generado al interior de diversas tradiciones disciplinares donde han sido pensadas, aplicadas y desarrolladas. Vamos entonces a explorar un poco cada una de ellas. Inicialmente encontramos la primera clasificación o categoría referida a la narración, a la narrativa o biográfica. Como se exalta acá, esta surge en el siglo XX, indaga experiencias de vida, por tanto, el investigador, a través de sucesivas entrevistas, que incluye también en el conjunto de registros documentales y entrevistas a sujetos del entorno social de la persona que permiten completar y validar el registro biográfico. En este método, la investigación en la actualidad tiene mucha acogida, especialmente en el campo de la antropología, la sociología, la psicología social y, por supuesto, la pedagogía. En este método, el ser humano es el centro de la atención. Por tanto, lo que sucede con él es objeto de estudio. De allí, por supuesto, radica la importancia de reconocer sus saberes, sus rupturas culturales e ideológicas, desde los sistemas de referencias convencionales, entre otros. Desde este punto, entonces, cabe resaltar que la trascendencia del uso en el campo educativo, donde lo que se desea o se busca es aportar al reconocer que los seres humanos, somos organismos
contadores de historias, organismos que individual y socialmente vivimos vidas relatadas. Y por supuesto la educación es la constructora y la reconstructora, en este caso particular de historias personales y sociales, en donde tanto profesores como los alumnos son, por tanto, contadores de historias y también personajes en la historia de los demás y en las suyas propias, donde sus aportes, según Colás en 1997, plantea inicialmente que el aporte al campo educativo está sintetizado primero en el educando, permitiendo indagar su conocimiento sobre determinadas materias, como aquel que está organizado y cómo cambia su conocimiento, sus percepciones a través de la experiencia misma en la escuela. Y por otro lado, como está exaltado acá, plantea al profesor o al profesorado partiendo del supuesto de que la experiencia en cualquier profesional se traduce en una adquisición de conocimiento estructurado de eventos. Por ello, el reconocimiento entonces se organiza en marcos explicativos que a su vez sirven como lentes interpretativos para comprender, donde se une entonces la experiencia con las técnicas narrativas en el ámbito psicoeducativo, concretamente en las historias de vida. Ya en cuanto a la clarificación conceptual y terminológica de este método de investigación, se hace referencia inicialmente a la variedad de términos, en torno a las técnicas y métodos. Aspecto que por supuesto dificulta la definición y clasificación del material de carácter autobiográfico. Al respecto, Valles señala que las distintas culturas han generado con el paso del tiempo una rica variedad de formas orales, escritas y auditivas, también audiovisuales, de carácter biográfico y autobiográfico, donde se distinguen según convergen diversos autores, autobiografías, cartas, diarios, documentos expresivos, fotos, entre otros, que por supuesto contienen historias de vida de las experiencias subjetivas de las personas construidas por un investigador. La siguiente tradición hace referencia a los estudios fenomenológicos, es decir, aquel que describe el significado de las experiencias de vida. Ese es su propósito. Ese es su propósito. Este tipo de estudio, es decir, los estudios fenomenológicos, está dirigido a experiencias naturales. A experiencias naturales, es decir, aquellas donde lo que se busca es identificar los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia. También se distingue por ser de carácter naturalista. Ay, ¿qué pasa? De carácter naturalista, como dice acá, de carácter naturalista, es decir, aquellas donde lo que se busca es identificar los aspectos individuales y subjetivos de las experiencias. Y desde la perspectiva naturalista, lo que se intenta entonces es capturar la forma en que las personas en contextos naturales experimentan sus vidas y los significados que estos le atribuyen. Por supuesto, en este sentido, es requerida la inmersión en la literatura
y el lenguaje fenomenológico. Los planteamientos metodológicos, los planteamientos metodológicos, que son múltiples. Los planteamientos metodológicos que son múltiples. Desde esta tradición fenomenológica, adopta múltiples formas y generalmente no se explican en los trabajos, aunque participen de la idea común de captar el significado de la experiencia. Desde esta perspectiva, Kurzweil en 1998 plantea que en lo que respecta a las etapas metodológicas deben contemplar inicialmente la inmersión. Plantea que la inmersión es necesaria para que el investigador comprenda las perspectivas filosóficas que subyacen en el enfoque, especialmente estudiar cómo las personas experimentan un fenómeno. Otro aspecto que esta autora hace referencia es a que la propuesta del investigador, en este sentido, el investigador propone cuestiones de investigación que exploran el significado de las experiencias que las personas y les solicita que lo describan desde sus experiencias de vida cotidiana. Otro aspecto que enmarca como proceso importantísimo en esto de los estudios fenomenológicos es que el análisis de los datos del fenómeno, donde esta etapa incluye la identificación de esas dimensiones, es decir, las unidades transformadas que constituyen los significados expresados en conceptos psicológicos y fenomenológicos. Y finalmente, esta experiencia de transformaciones lleva a una descripción general de lo que es la experiencia y cómo fue vivido, cómo fue experienciada, cómo fue esta experiencia, teniendo en cuenta que, por supuesto, los estudios fenomenológicos terminan con una comprensión profunda de la esencia o de lo esencial, es decir, de una esencia de la experiencia, reconociendo que existe un significado unificador de la experiencia. Es decir, primero, como a manera de conclusión, hay una inmersión, luego hay una propuesta por parte del investigador, luego hay un análisis de los datos del fenómeno estudiado por el investigador y finalmente hay una profunda comprensión. Y esa profunda comprensión hace relativa a la esencia. Ya en lo que respecta al campo educativo, la investigación fenomenológica, aunque son pocas, su propósito se basa en la búsqueda de los significados que sus miembros le otorgan a las distintas experiencias. En este sentido, su búsqueda está relacionada, entre otros, por decir un ejemplo de investigación en este caso para el campo educativo estaría relacionado con el fracaso escolar. Luego, la tercera tradición, que se refiere a la teoría fundamentada. Bueno, primero que todo se hace referencia en que ésta se fundamenta en el interaccionismo simbólico, el cual fue desarrollado por los sociólogos Barney Glass y Hansel Strauss. Esta teoría se caracteriza por porque las generalizaciones surgen de los propios datos. Las generalizaciones surgen de los propios datos y no de forma previa a la recolección de estos. Por tanto,
El método, por tanto, la metodología general, donde las teorías se constituyen sobre la interacción, especialmente a partir de la acción, interacciones y procesos sociales que acontecen entre las personas. Luego, se plantea entonces que esta tradición va más allá de las teorías y marcos conceptuales existentes, para que entonces la búsqueda de nuevas comprensiones de los procesos sociales se desarrollen en contextos naturales. Por ello se plantea entonces que el método general, es decir, las estrategias de recogida de la información de esta teoría, son similares a las utilizadas en otros métodos de investigación cualitativa, como entre las cuales se destaca la entrevista, los grupos de observación, entre otros. Entre otros, pues, documentos variados, donde también se encuentran las grabaciones, los documentos audiovisuales, y que estos datos se recogen desde la perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa. Aunque, por supuesto, suele predominar los aspectos cualitativos debido a su adecuación para captar los significados simbólicos que emergen en la interacción social. Entonces, por tanto, su objetivo es generar y describir una teoría. Luego, la cuarta tradición de la investigación hace referencia a la investigación etnográfica. Entre los datos que aquí se enmarca, se plantea que inició en el siglo XIX y comienzos del siglo XX desde la antropología cultural y de la sociología cualitativa. La etnografía se considera una modalidad de investigación de las ciencias sociales que surge de la antropología cultural y de la sociología cualitativa, generando un cuerpo de conocimientos y procedimientos para el estudio en contextos educativos y, por supuesto, sociales, y que estos emergen como un área propia de indagación que alude a procesos de investigación en el que se aprende el modo de vida de algún grupo. Asimismo, se hace alusión al término etnografía, donde algunos autores hacen referencia a este término como descripción de un modo de vida, el arte y la ciencia de describir un grupo o una cultura, el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad o de algún grupo fundamentado bajo las perspectivas de la comprensión global de la misma, entre otros. Otro aspecto que se hace referente a la aproximación conceptual de la investigación etnográfica hace referencia a que es de naturaleza holística, naturalista, inductivista, fenomenológica, contextualizada, libre de prejuicios y reflexión. Cuando se habla de manera de naturaleza holística, hace referencia al hecho de que describe los fenómenos de manera global en sus contextos naturales, aceptando el escenario complejo que encuentra y la totalidad como un elemento básico. Cuando hace referencia a su condición naturalista, es porque el etnógrafo estudia las perspectivas en su hábitat natural, observa, escucha, habla, anota las historias de vida y por supuesto evita las formas controladoras. Cuando se refiere a que usa la vía inductiva, es porque se apoya en la evidencia
para sus concepciones y teorías en torno a la empatía y las habilidades generales del investigador para estudiar otras culturas. Asimismo, cuando se refiere al carácter fenomenológico, es porque los significados se estudian desde el punto de vista de los agentes sociales que marcan el contexto de estudio. Asimismo, cuando se refiere a los datos, o que a los datos aparecen contextualizados, es porque esta observación está situada dentro de una perspectiva más amplia. Luego, cuando hace referencia a que libre de prejuicios de valor, es porque el etnógrafo evita, por supuesto, emitir juicios de valor sobre las observaciones. También su carácter reflexivo, porque el investigador forma parte del mundo que estudia y es afectado por este. La influencia mutua y dinámica entre el etnógrafo y el campo de investigación sobre cada uno es referida como reflexibilidad. En cuanto a los elementos característicos, se hace referencia a que la exploración de la naturaleza utiliza datos estructurados, números reducidos de casos. El análisis de los datos implica, por tanto, la interpretación de las acciones humanas, que son la fuente para el énfasis en la exploración de la naturaleza de los fenómenos sociales frente a la comprobación de hipótesis. Tienen tendencias a trabajar fundamentalmente con datos no estructurados, es decir, que no han sido codificados en términos de un sistema cerrado de categorías analíticas. Entre sus elementos característicos también se puede distinguir de que se centra en un número reducido de casos, en ocasiones únicos, en detalle. Asimismo, el análisis de los datos implica una interpretación de los significados y también determinar las funciones de las acciones humanas, cuyo producto toma la forma de descripción y explicación verbal, en el que las cualificaciones y el análisis estadístico juegan en todo caso un papel subordinado. En lo que respecta a los procesos etnográficos, estos son inicialmente y fundamentalmente de carácter circular y emergente. En cuanto a sus etapas, se hace énfasis en que no están claras o no son claramente definidas debido al carácter circular y emergente del diseño etnográfico y la constante interrelación entre la recogida y el análisis de los datos. Por esto se dice entonces que las etapas de la investigación etnográfica no están tan claramente definidas o sistemáticamente establecidas como otros tipos de investigaciones de carácter cuantitativa. En cuanto al diseño, se establece que es a priori y se desarrolla en una manera lineal. Es por ello que el diseño etnográfico no es posible fijarlo de antemano, sino en rasgos muy generales, y en este se va construyendo y formulando a lo largo del mismo proceso de investigación. En una investigación etnográfica, el investigador debe explicar las denominadas cuestiones que orientan, por supuesto, la investigación etnográfica, pues dichas cuestiones son las que generalmente constituyen una orientación o una descripción del alcance de la investigación, y estas, por supuesto, ayudan a establecer un marco preconcebido de actuación que representa el diseño inicial de la investigación. Por tanto, debe explicar qué está sucediendo aquí, quién es el grupo,
dónde está actuando el grupo, cuando el grupo se encuentra, interactúa, cómo se puede identificar los elementos y sus interrelaciones, porque el grupo actúa de manera determinada. En tal sentido, en lo que respecta al diseño, Goetz y Lecomte en 1998 lo plantean la investigación etnográfica a partir de la integración de dos grandes grupos de cuestiones relacionadas con, primero, el establecimiento de sus fines, es decir, los fines de la investigación, y el segundo, atendiendo al papel de la teoría de la investigación. Es decir, el papel de la teoría en el proceso investigativo. Asimismo, según lo dicho por estos autores, las etapas del proceso etnográfico constan de las siguientes fases. Tenemos una inicial que es periodo previo al trabajo de campo. Periodo previo al trabajo de campo. Aquí se determinan las cuestiones de la investigación y los marcos teóricos preliminares y se seleccionan los grupos de estudio. La segunda fase hace referencia al acceso del investigador al escenario. Es aquí donde este selecciona los informantes, las fuentes de datos, así como las decisiones en torno al tipo de estrategia de recogida de información y los tipos de registro para el almacenamiento de la información. La tercera fase hace referencia a la remisión del trabajo de campo. Propiamente dicho, por supuesto. Remisión del trabajo al trabajo de campo. Y la cuarta hace énfasis al análisis intensivo de la información. Como ya se ha dicho, la etnografía no sigue un único proceso en su diseño, razón por la cual se aclara que se puede encontrar muchos otros. En la actualidad, los métodos etnográficos se están desarrollando profundamente en el ámbito educativo con una clara finalidad, y es la de comprender desde adentro los distintos fenómenos que el contexto educativo, por supuesto, otorga, y es así que se pretende explicar la realidad en base a las percepciones, a las atribuciones de los significados, las opiniones de los actores y de las personas que, por supuesto, participan en la escuela. Asimismo, la etnografía educativa contribuye a describir la complejidad que encierran los fenómenos educativos de manera que ésta posibilite a las personas responsables de las políticas educativas y los profesionales de la educación un conocimiento real y profundo de estos cambios, orientando la introducción de reformas, por supuesto, innovadoras, así como a la toma de decisiones, y su utilización en el campo, pues se ha venido empleando en estudios relacionados, según Woods y Leconte, con historias biográficas, microetnografía, estudios de clases escolares, estudios de instalaciones y distritos escolares, estos considerados como si fueran comunidades. Sumado a esto también, Wilcox en 1993 se suma a los estudios educativos, se suma a los estudios educativos la exploración de la escuela como un instrumento de transmisión de cultura y la exploración de conflictos culturales desde el aula. En la actualidad, las aulas se han convertido en lugares de socialización para alumnos de diversos orígenes, etnias y culturas, y por lo tanto se hace necesario el conocimiento y comprensión de estos grupos para orientar las prácticas pedagógicas. El profesor también se constituye en un grupo de cultura específica que a su vez debe dialogar con otras culturas de padres y alumnos. En todo caso, la
interacción del profesorado con los alumnos y entre los propios alumnos, y es donde entonces facilita el estudio de los patrones culturales, el descubrimiento de los modelos educativos, el análisis del currículo oculto, de grupos marginados, análisis de contextos educativos, entre otros, constituyéndose esto, por supuesto, en algunas temáticas abordadas desde el enfoque etnográfico. Y bueno, Watts plantea de que los profesionales del campo educativo también se han interesado fuertemente en los estudios etnográficos y pues han presentado propuestas de estudios relacionadas con propósitos diversos y temáticas diversas, con el propósito, por supuesto, de contribuir a la mejora de la escuela tras el reconocimiento de que estos estudios permiten la mejora de las escuelas al analizar las fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales que influyen en los procesos educativos. A partir de esto, entonces, James y Sprites sugieren 3 modalidades de investigación. La primera, etnografía comprensiva. Esta pretende descubrir la cultura global, el estilo de vida completo de un colectivo, de un grupo, de una comunidad, e interpretar la experiencia. La segunda, etnografía con una orientación temática. Esta reduce el ámbito de la investigación a aspectos más específicamente culturales. Y tercero, la etnografía guiada a la hipótesis o guiada por hipótesis. Por ejemplo, se pueden realizar etnografías sobre la manera en cómo influye el proceso tutorial en las actitudes del alumno hacia el centro educativo, en su comportamiento en las clases y en las instituciones de manera general. Asimismo, Colas, en 1997, basándose en las aportaciones de distintos autores, realiza un análisis de las diversas modalidades etnográficas existentes y hace un planteamiento entonces donde precisa la etnografía antropológica, la etnografía clásica, la etnografía sistemática, la etnografía interpretativa, la etnografía crítica, la etnografía de la educación. Esta última se desarrolla desde la sociolingüística y la antropología y la sociología. Se interesa por los procesos de interacción cara a cara y en la comprensión de cómo esos microprocesos se relacionan con cuestiones macro, cultural y organizaciones sociales. Su propósito, por supuesto, es identificar los principios fundamentales de la organización social e identificar los patrones culturales de las organizaciones de acuerdo a cómo la gente interacciona. La quinta tradición se refiere a la investigación-acción. La investigación-acción está ubicada, se representa acá, en la metodología de investigación orientada hacia la práctica educativa. Por tanto, su finalidad esencial consiste en aportar información que guíe la toma de decisiones y sus procesos de cambio para mejora de la educación. Por ello, su objetivo para el campo consiste en mejorar la educación, las prácticas, en vez de generar conocimiento. Así, la producción y la utilización del conocimiento se subordina a estos objetivos fundamentales y está condicionada por el enfoque interpretativo y crítico. Pues, a través de esta lo que se pretende es fundamentalmente propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación.
Esto es lo que ha hecho que se denomine la investigación social, la investigación-acción, como una ciencia educativa crítica. En lo que respecta a la perspectiva de la investigación-acción, en el nivel epistemológico, político y metodológico, desde la perspectiva de los niveles epistemológicos, políticos y metodológicos. En lo que respecta al nivel epistemológico, para la investigación-acción, la práctica no existe la búsqueda de la verdad de los fenómenos. El conocimiento se constituye por medio de la práctica y no está fuera de los propios actores. En ese modo es como se aproxima la realidad para reflexionar sobre ella. En lo que respecta al nivel político, como consecuencia de lo anterior, existen, es decir, el nivel epistemológico, existen diferencias en la identificación de lo que es y lo que no es problema educativo. Al no existir verdad absoluta, entonces, los problemas educativos no son la medida en que afectan a la práctica cotidiana del profesorado. Para la investigación-acción, la práctica cotidiana del profesorado, es importante que el maestro adquiera la racionalidad científica para resolver los distintos problemas. En lo que respecta al nivel metodológico, lo expuesto anteriormente conlleva entonces a diferenciar metodologías entre ambos enfoques, fundamentalmente en el tipo de relación y en la definición de los roles entre los agentes internos de la institución y el agente externo como facilitador o dinamizador de la investigación-acción. Ya en lo que respecta al propósito, en la investigación-acción, Owen y Mayron plantean categorías en cuanto a los propósitos de la investigación-acción. Plantean categorías, donde la primera plantea de que es un medio para remediar los problemas, diagnosticados. En situaciones específicas, por supuesto, donde lo que se busca es mejorar en alguno de los sentidos las circunstancias que se plantean. Como segundo, se presenta la investigación-acción como medio de preparación permanente. La tercera presenta la investigación-acción como un modo de inyectar enfoques nuevos e innovadores, por supuesto, para la enseñanza y el aprendizaje. En lo que respecta a la educación, a la investigación-acción, como medio para mejorar la comunicación y la relación entre lo práctico e innovador y la investigación, entonces se plantea como con unos propósitos específicos. Dentro de los rasgos claves de la investigación-acción, que caracteriza la investigación-acción, entonces se distinguen en primera medida que la investigación-acción implica la transformación y mejora, que parte de la práctica, es decir, del problema práctico, problemas prácticos, que implica la colaboración de todas las personas que participan, que implica una reflexión sistemática para conducir, por supuesto, a la acción que realiza o que es realizado por las personas implicadas, claro, que hacen parte de ella, en las prácticas que se investiga. Y por último, la formación es fundamental. En el proceso de investigación-acción es fundamental la formación, es decir, que quien lo haga tenga conocimiento sobre lo que está haciendo, sobre lo que es la investigación-acción. Ya en lo que respecta
las modalidades, en lo que respecta el proceso. Primero vamos con el proceso. Se plantea como un proceso cíclico de ciclos construidos. Existen diversas formas de concebirla, la investigación-acción. Por lo tanto, la conceptualización más generalizada consiste en determinarlo como un proceso sucesivo de ciclos, constituidos por varios pasos, momentos. El proceso de investigación-acción se caracteriza fundamentalmente por su carácter cíclico, su reflexibilidad e interactividad en todas las etapas o pasos del ciclo. Ya en lo que respecta a sus etapas, presenta como primer punto que se debe clarificar y diagnosticar la situación, por supuesto, la situación problemática. Segundo, que se deben formular las estrategias. Se formulan las estrategias desde la acción para resolver el problema. Como tercero, se plantea desarrollar y evaluar las estrategias para comprobar las hipótesis. Como cuarto y final proceso de la etapa, plantea entonces que los resultados deben aclarar y por tanto el resultado conduce a nuevas aclaraciones y diagnóstico de la institución problemática, de la situación problemática, iniciándose así el siguiente espiral de reflexión-acción. Ya en lo que respecta a la investigación-acción, las actividades, plantea primero la identificación de la problemática y plantear el problema. Como segundo, se plantea elaborar la elaboración de un plan, es decir, de un plan de acción. Como tercero, desarrollar el plan y la recogida de los datos. Sobre la propuesta en práctica, por supuesto. Y por último, como cuarto punto de la actividad, en la etapa del proceso de la investigación-acción, presenta o plantea la reflexión e interpretación de los resultados. Teniendo en cuenta que los objetivos de la investigación-acción es comprender la realidad para transformarla, se debe realizar una comprensión profunda de la problemática estudiada, de modo que se pretenda hallar el sentido de los procesos educativos desde los problemas que han surgido en las puestas en marcha del plan. Se reflexiona sobre el plan de acción, sobre todos los procesos y acciones. Se contrasta lo planeado y lo realmente conseguido. Se reflexiona también sobre los cambios experimentados a nivel personal y grupal, sobre los efectos de cambio experimentados en la misma realidad educativa en este caso. Una de las actividades importantes dentro de esta fase es la realización de un informe investigativo, pues este ayuda a las personas participantes en la investigación-acción y al grupo a sistematizar el proceso y a reflexionar sobre el sentido de la experiencia que se ha tenido. Y para ello entonces se plantean los interrogantes: ¿qué incidencia ha tenido esta investigación para mí, para el grupo? ¿En qué hemos mejorado o cambiado? ¿Cómo y de qué manera ha incidido la transformación de mejora o cambio? ¿Cómo y de qué manera ha incidido la transformación de nuestras propias prácticas y del entendimiento que poseemos de la misma? ¿Cómo actuaríamos en un futuro a la luz de los resultados obtenidos y del aprendizaje que hemos experimentado? Estas reflexiones, por supuesto, constituirían el fenómeno del ciclo de investigación-acción y significaría, en lo posible,
el inicio de una espiral de cambio, entrando en la fase de planificación. La modalidad de la investigación-acción se plantea como diversa, inicialmente como diversa, puesto que la literatura exalta que existen diversas modalidades y corrientes que inspiran al proceso de investigación que generan los distintos modelos de investigación-acción. Al respecto, Bartolomé en 1997 presentó los diversos rostros que la interacción-acción ha adquirido a lo largo de su historia y que fundamentalmente son la investigación participativa, la investigación práctica, esta relacionada básicamente en el movimiento desarrollado o en el desarrollo del currículo en Gran Bretaña. También incluyó la investigación-acción crítica y la investigación-acción cooperativa o colaborativa. La sexta tradición hace referencia a estudios de casos. Los estudios de casos constituyen un método de investigación para el análisis de realidades sociales de gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales y humanas y representan la forma más importante y natural de la investigación orientada desde una perspectiva cualitativa. Las modalidades del estudio de casos está inicialmente determinado en estudio intrínseco de casos. Este estudio se lleva a cabo porque se desea alcanzar una mayor comprensión de ese caso particular. No se selecciona el caso porque representa a otro o porque representa un rasgo o problema particular. No, se selecciona porque el caso en sí mismo es el que interesa, que se necesita aprender sobre ese caso particular. El segundo hace referencia a estudios instrumental de casos. Este caso o esta forma de esta tradición investigativa se analiza para obtener mayor comprensión sobre una temática o refinar una teoría. El caso juega un papel secundario. La finalidad del estudio de casos no radica en la comprensión del caso en sí mismo. El estudio de casos es un instrumento para conseguir otros fines obligatorios. Y como tercero, se plantea el estudio colectivo de casos. Su interés se centra en la indagación de un fenómeno poblacional o condición general. El estudio no se focaliza en un caso concreto, sino en un determinado conjunto de casos. Asimismo, se plantea que los estudios de casos implican un proceso de indagación. Este proceso se caracteriza por el examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad del caso de objeto de estudio. Ya en lo que se refiere al diseño, el estudio de casos, en lo que respecta a la identificación, la selección y la contextualización y la justificación del caso o casos se constituye en la cuestión fundamental en el diseño de un proceso de investigación. Es decir, que el diseño estaría estructurado en identificación, selección, contextualización y justificación. Asimismo, el diseño de estudio de casos participa para, como señala Pérez Serrano en 1994, que participa la idiosincrasia que caracteriza las sucesivas etapas de planificación y desarrollo de los modelos de investigación cualitativa, con peculiaridades de que su propósito es el estudio intensivo y profundo de unos pocos casos
o fenómenos. El propósito o finalidad del estudio de casos requerirá el uso de diversos métodos. Requiere el uso de diversos métodos. Al respecto, Skates identifica 3 modalidades en función de su proceso de estudio. Por último, en lo que respecta a la tradición de la investigación, como séptima tradición tenemos la investigación evaluativa. Esta exalta primeramente que el marco de la metodología, que engloba el marco de las metodologías, orientaciones a la práctica educativa. En este sentido, la investigación evaluativa es decisiva para la toma de decisiones y está orientada a determinar la eficacia y la organización en los programas educativos. El segundo aspecto a distinguir sobre la investigación evaluativa está relacionado con sus características. Entre sus características se distingue inicialmente que la investigación es evaluativa. Las cuales, por su propósito mismo, se fundamentan en identificar unas modalidades de investigación destinadas fundamentalmente a la evaluación de programas, es decir, valorar la eficiencia, ya sea de algunos elementos del proceso o de un programa en su totalidad. Por tanto, tiene el significado de investigación evaluativa. La segunda característica es realiza procesos de intervención-acción. Esto quiere decir que lleva a cabo un proceso de intervención en la misma acción. Por lo tanto, el proceso de evaluación de programas debe concebir como una auténtica estrategia de investigación sobre los procesos educativos, en cuyos resultados deberían basarse las pautas sugeridas para orientar los procesos de intervención. Como tercer proceso o aspecto característico de la investigación evaluativa es su desarrollo. La investigación evaluativa se desarrolla a través de una amplia gama de métodos de investigación que aportan información sobre las cuestiones planteadas en forma a los programas educativos, con el fin de facilitar a la toma de decisiones. Finalmente, como cuarto punto, tenemos que la investigación evaluativa tiene enfoque metodológico, donde se exalta que a la hora de elegir un enfoque metodológico, muchos autores plantean que la mayoría de las clasificaciones existentes subyacen de los criterios filosóficos, epistemológicos e ideológicos consagrados paradigmas de investigación educativa o consagrando paradigmas de investigación educativa. Al respecto, Green plantea 4 criterios basándose en los criterios filosóficos, epistemológicos y políticos. Entonces plantea 4 enfoques fundamentales en la evaluación de programas y que estos tienen, por supuesto, correlatos en los planteamientos metodológicos cuantitativos, eclécticos, cualitativos y participativos. Entonces, las 4 perspectivas que plantea están relacionadas en torno a la perspectiva positiva, la perspectiva pragmática, la perspectiva interpretativa y la perspectiva crítica.
Vamos con la inicial. La perspectiva positiva, que representa la tradición históricamente dominante en la evaluación de programas y está orientada en torno a cuestiones políticas globales sobre los efectos y la eficiencia de los programas. La perspectiva pragmática, esta surge en respuesta a la incapacidad de los análisis experimentales en proporcionar información útil y válida para la toma de decisiones acerca de los programas. Caracteriza a las metodologías desde esta perspectiva su orientación a la toma de decisiones y a la administración de los programas, su énfasis fundamental en proporcionar información válida y su base práctica y pragmática frente a sus posturas metodológicas eclécticas. Esta perspectiva responde a las preguntas: ¿qué parte del programa funciona bien y cuáles necesitan mejorarse? ¿Cuál es la efectividad del programa en relación con los objetivos de la organización y con respecto a las necesidades de los beneficiarios? Este enfoque evalúa o tiene un proceso evaluativo mixto y ecléctico, donde plantea para su desarrollo encuestas, cuestionarios, entrevistas, observaciones, entre otros. La tercera perspectiva, que plantea la perspectiva interpretativa, pues esta se aboga por la pluralidad de la evaluación de los contextos y decanta por una orientación de metodologías de estudios de casos fundamentadas en métodos cualitativos que buscan promover la comprensión contextualizada del programa desde los participantes en él y de ese modo fraguar canales directos en la mejora del programa. Busca responder cómo es experimentado por los diversos participantes. Para este caso, la principal estrategia metodológica para la evaluación de los programas sería estudios de casos, entrevistas, observaciones, entre otros. Y finalmente, la cuarta perspectiva hace referencia a la perspectiva crítica representada en torno o gira en torno a las normativas más recientes de las ciencias sociales, las teorías feministas, neomarxistas y críticas, entre otras, las cuales promueven formas abiertas ideológicamente que buscan iluminar los fundamentos de valor históricos y estructurales de los fenómenos. Por supuesto, de los fenómenos sociales, con el fin de promover y fomentar el cambio social, político, hacia una mejor y una mayor justicia, equidad y democracia. Este responde a las preguntas: ¿en qué medida las premisas, objetivos, actividades del programa sirven para mantener el poder y la desigualdad de la sociedad? En este sentido, pues los enfoques metodológicos de la evaluación de esta perspectiva se caracterizan por el elemento de participación, que incluye la participación colaborativa en diferentes métodos, tanto cualitativo como cualitativo, estructurados y no estructurados, el análisis histórico, la crítica social, entre otros. A manera de conclusión, entonces se plantea que el mundo investigativo otorga desde el enfoque cualitativo formas particulares para el desarrollo de la investigación en el campo educativo, donde las tradiciones de la investigación se constituyen en el principal referente para los trabajos de corte cualitativo, y que desde esta perspectiva su desarrollo enmarca propósitos y fines específicos destinados a robustecer el campo educativo, por supuesto, enmarcado a partir de procedimientos y características que tienen como objetivo realizar la labor científica dirigida específicamente a aportar a su transformación y mejora. Muchas gracias.